Las niñas de la escuela de las monjas atravesaron la plaza en ese momento tratando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Lindero tuvo la razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de crestas era un plato predilecto. En el muelle de la carga había tanta leña arrumbada que el bosque habría necesario por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río resonando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo y los gallos se pusieron a cantar en los guacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de rueda alimentarios de la leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente, pero ese era un nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la propa le daba un ímpetu de barco de mar. En la barbada superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de sotana blanca con su séquito de españoles. Estaban haciendo un tiempo de Navidad. Ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque saltó un chorro de vapor a presión al pasar enfrente del puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malacia ni inspiración, hasta que el buque se perdió la vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse frustrado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y adelante había escogido el mismo de los gallos de crestas más apetitosos, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado, solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Me dijo: Cristo Bodoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero había ido a dormir donde sus padres, sino que quedó conversando en casa de sus abuelos. Ahí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se había sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados, y 40 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2000 botellas de ron de seña de caña que fueron repartidos entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel, pensó una vez más en la buena suerte. Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además Santiago Nazar en Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto que no podía haber un partido mejor que él, me dijo. Imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca, y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo, y cayó en cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bodoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estuvo en su casa. Le dijo a mi hermana:
Ella insistió en que fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bodoya, tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en su casa. Sin embargo, Santiago Nazar lo convenció de que se adelantara mientras él ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el Divino Rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con que se habían despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo de Boya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de academia, en uso de Buen Retiro y alcalde municipal desde hace 11 años, le hizo el saludo con los dedos. Ya tenía mis razones muy reales para creer que no corría ningún peligro, me dijo. El padre del Carmen Amador tampoco se preocupó. Cuando lo vi sano y salvo, pensé que todo había sido un sufrimiento. Me dijo, nadie se preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido porque todo parecía imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido, me lo hubiera llevado para la casa, aunque fuera amarrado, declaró el instructor. Era extraño que no lo supiera, pero mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos tiempos, lívida, sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor cinético del amanecer. Y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por antes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, se sintió en el palpito de la tragedia que se estaba gestando desde 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salió a recibir el obispo lo encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oigan gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca reconoció el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos regazos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande en el bosque de Magos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la vista del obispo para excluirse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer, y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana, pero por más que lo volteaban el cuento derecho y al revés, nadie podía explicarse cómo fue el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabía que con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con el traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarlo. Sí estaba contando en la faldo del amor invisible mientras agarraba la mesa. Mi hermana notó que había una apuesta más que de costumbre. Era para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó,
Pero fue como si ya lo supiera, me dijo. Fue lo mismo que de siempre, que empezó a contarle, y siempre antes de que el cuento llegue a la mitad ya sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ella se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de la iglesia. Solo usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó, alarmado, para dónde iba.